humille ante ti, ante tu majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. ¿A quién iré? Santo, aleluya, Dios es Rey, aleluya, Santo, Santo, aleluya, Dios es Rey, aleluya, Santo, Santo, aleluya, Dios es Rey, aleluya, Santo, Santo, aleluya, Dios es Rey, grande es mi poderoso Dios, grande es mi poderoso Rey, grande es mi poderoso Dios, grande es mi poderoso Rey, grande es mi poderoso Dios, grande es mi poderoso Rey, grande, Dios grande es mi poderoso Rey. ¿A quién iré sino a ti, mi buen pastor, poderoso Dios, sin igual? ¿A quién iré sino a ti, mi buen pastor, poderoso Dios, sin igual? ¿A quién iré sino a ti, el Rey que pronto ha de venir? Adoremos hoy a nuestro Rey. Señor, tú eres digno de nuestra alabanza. Venimos ante ti, Señor, para adorarte. Queremos verte, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Te pido, Señor, que te manifiestes el día de hoy, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en este lugar, en cada una de nuestras casas, Padre. Que tú te muevas, Señor, que podamos estar en este tiempo, Señor, concentrados en adorarte. Quita, Señor, cualquier estorbo que haya en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Que podamos fluir en tu Espíritu, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea a ti. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero ver.
En medio de todo, Dios, yo quiero verte. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche no dura
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo se apartó, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Maravilloso Dios, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias que nos concedes alabarte y bendecir tu nombre, amado Padre. Gracias que podemos percibirte en nuestro espíritu, Señor, a donde nos revelas tu palabra, tu verdad, a donde tú has decidido venir y morar, Señor. Vivificarnos, guiarnos, Señor. Darnos plenitud de vida en ti. Te alabamos y te adoramos de todo nuestro corazón, amado Padre.
Bendito tu nombre por siempre, Señor Jesús, que lo hiciste posible. Bendito tu nombre por siempre, Señor Jesús. Amén, amén. Amén. Pues muy buenos días, amados hermanos. Nuevamente un gusto saludarlos, verlos. Un abrazo a todos mis hermanos que quisiera yo personalmente acercarme, pero por razones de seguridad, ustedes saben, de protección, pues no tenemos oportunidad de vernos personalmente. Sin embargo, les extraño, les envío un caluroso saludo, un saludo afectuoso, lleno de amor a cada uno de ustedes. Agradezco también de manera muy particular a todas las personas que a través de sus hogares nos ayudan al pastoreo de las ovejas, a través de estos grupos de iglesia en el hogar, grupos virtuales, pero que de alguna manera nos permiten llegar hasta los hogares trayendo la palabra de Dios y caminando todos juntos, amados, por esta senda que el Señor nos está llamando a caminar. Gracias a cada uno de los que nos ayudan al pastoreo de la iglesia. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Bien, la semana pasada veíamos que el Señor Jesucristo nos hizo una pregunta crucial. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y después hicimos un repaso general de todas las cosas que el Señor Jesucristo reveló acerca de sí mismo. Ya para terminar su ministerio, los últimos momentos en los que estuvo con sus discípulos antes de ser arrestado, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, si me acompaña por favor, Juan 16, verso 7. Bueno, vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Si me lo puedes poner por favor en versión Reina Valera, te lo agradezco. Dice, les digo la verdad. Recuerden ustedes, el Señor Jesús siempre habla la verdad. Y Él dice a sus discípulos, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Consolador es una palabra que está traducida del griego, parakletos, que significa alguien que está al lado de uno, un ayudador, un guía, un abogado, un defensor. Bueno, le pusieron Consolador, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿La que sigue? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Me regresas por favor al verso 8, por favor? Cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Está hablando de este Consolador que no es otro que el Espíritu Santo. Posiblemente si vamos al verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora sí, se revela quién es este Consolador, quién es este animador de nuestra alma, quién es este acompañador nuestro defensor, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos, hermanos, hoy vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo nos dice, ya para retirarse, a sus discípulos les dice, les conviene que yo me vaya. Miren, ellos amaban a su maestro, les había enseñado tantas cosas hermosas. Jesús solamente había estado 3 años en la tierra enseñándoles. Claro, la vida anterior del Señor, otros 30 años no estuvo con ellos. Entonces ellos habían aprendido a disfrutar de su presencia, de su compañía, de tener comunión con Él, de aprender de Él. Tantas cosas que maravillaban sus vidas de lo que el Señor Jesucristo hacía. Caminaba sobre el mar, calmaba las tempestades, levantaba muertos, sanaba enfermos, en fin, expulsaba demonios de la gente. ¿Cuántas cosas el Señor Jesucristo no hizo? Hablaba la verdad, confundía a los fariseos, enredaba a los religiosos que estaban con sus necedades. Hablaba la verdad. Nunca nadie habló como un hombre como este, dijeron algunos espías. Nunca hombre alguno habló así. Y en eso les avisa que Él se va a retirar, pero que conviene
porque cuando Él se vaya va a mandar al Espíritu Santo. ¿Y en qué sentido conviene? Cualquiera de nosotros desearía haber conocido al Señor Jesucristo en persona. Pero mira, el Señor Jesucristo tomó una forma de hombre y se limitó a las actividades que puede hacer un hombre, y un hombre puede estar solamente en un lugar en un momento dado. Pero el Espíritu puede habitar en el corazón de las personas, de todas las personas al mismo tiempo, porque es el Espíritu de Dios y puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento y en muchos lugares al mismo tiempo. El Señor Jesús dice: yo soy el Espíritu, voy a venir a ustedes, voy a habitar dentro de ustedes. El Espíritu vendrá, les conviene que yo me vaya porque voy a descender en forma de Espíritu. Mi Padre y yo somos uno, vamos a mandar al Espíritu del Padre. Dios es Espíritu. La palabra también dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, nos hacemos un espíritu con Él. El Señor Jesucristo iba a mandar esto, un regalo de lo alto, el Espíritu de verdad, que nos iba a guiar a toda la verdad. Y una de las cosas, vamos a empezar por algo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Dice en esta primera porción que el Espíritu convence de pecado al mundo. Y dice otras funciones, pero me voy a detener en esto porque el asunto del pecado es crucial, amados hermanos. Creo que no entendemos, a veces ni siquiera los cristianos, bien cuál es el asunto del pecado. No es la cuestión de los pecados grandes o pequeños que cometemos, sino la esencia del pecado. ¿En qué consiste eso que el Señor tiene que quitarlo? ¿Por qué el Señor tiene que darnos una convicción de pecado? Necesitamos entrar a la raíz del pecado. Y si me acompaña, por favor, rápidamente al libro de Génesis, en el capítulo 2. Tengo que ir ahí porque es donde nace la cuestión del pecado. Dice en el verso 9, verso 8, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y puso al hombre que había formado allí. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mire, fíjese muy bien, aquí hay dos árboles, un árbol de vida, es decir, un camino de vida, y un árbol de muerte. Le voy a decir por qué es un árbol de muerte. En el verso 15 dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y para que lo custodiara, es decir, había que vigilar, había que cuidar, había que proteger, había que labrarlo, pero habría que proteger, habría algún peligro por allí. Y el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, ciertamente morirás. Y mire, aquí hay una cuestión interesante. Dios le dijo las consecuencias de lo que pasaría de acuerdo a su elección. Y esto es algo muy importante porque es la libertad que Dios le da al ser humano. Si Dios no le hubiera concedido la oportunidad al hombre de tomar una decisión de este tamaño, nunca hubiéramos tenido libre albedrío, no tendríamos libertad. Y Dios le dijo: puedes comer de todo, pero si comes de ese árbol, ciertamente morirás, no comas de él, porque ciertamente, sin duda, morirás. Es tu elección. El hombre pudo haber creído en estas palabras. En el capítulo 3, vemos acá que la mujer está caminando por el huerto y vamos a ver la segunda parte de qué será el versículo 3, vamos al 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Eso no fue lo que dijo Dios, pero sí es el enemigo, enreda, es enredoso, es engañador, es sutil, es seductor. Y Eva le dijo: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Y qué contestó el enemigo? No morirán. Y eso es lo único que necesitamos saber. Mire, aquí hay dos consejos. El consejo de Dios, en donde pone al hombre delante
de la posibilidad de tomar la decisión más vital de su vida. Está el árbol de la vida y está el árbol de la muerte. Tomar del árbol del conocimiento en realidad lo que representaba era separarse de Dios y caminar por su cuenta. Es decir, yo aprendo y me valgo de mi conocimiento para caminar por mi cuenta. Es la separación de Dios. Eso es lo que significa comer de este árbol. A algunas personas quizá les parezca un poco, digamos, como infantil estar contando estas historias de la serpiente, etc. Pero tenemos que ver el aspecto espiritual, que es muy real, amados hermanos. Aquí está la cuestión. El hombre está ante la decisión de su vida, caminar por la vida o caminar por la muerte. El árbol del conocimiento, el árbol de separarse de Dios, le conducirá a valerse por sí mismo, aislado de Dios, separado de Dios, y eso lo conducirá a la muerte. Él tiene que tomar una decisión. Está muy simple. Dios le dice, ciertamente si comes de ese árbol morirás. No le explicó muchas cosas y no era necesario. Mire, cuando usted está con alguno de sus niños por ahí que tiene 2, 3, 4 años y está trabajando, quizás ve a su niño cerca del contacto y tratando de meterle un alambrito y usted solamente le dice, no metas eso ahí porque te va a dar un toque. Y no tiene que explicarle toda la teoría de la electricidad. No tiene que explicarle cuántos voltios salen por allí. No tiene que explicarle que está haciendo tierra. No tiene que explicarle todo eso. Le dice solamente, saca el alambre, te va a dar un toque. Y si el niño no hace caso, ¿sabe qué va a pasar? Le va a dar un toque. Eso es lo que pasó. Dios le dijo, ciertamente morirás. El enemigo dice, no morirás. Aquí la cuestión es, ¿a quién se decide escuchar? Esa es la cuestión. Eso es todo. Y esto podría parecer que está muy atrasado, pero mire, esa ha sido la cuestión de la humanidad siempre. Siempre. Una vez que ellos hicieron eso, ¿qué pasó? Su espíritu inmediatamente se apagó y murieron en su espíritu. Siguieron caminando con su alma y su cuerpo un tiempo. Es decir, la vida psicológica del hombre siguió y su vida biológica siguió, pero su vida espiritual murió. Un poco más años adelante, el hombre muere psicológicamente y biológicamente. O sea, se cumplió la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Y siempre es así. Una vez que esta cuestión ocurrió, fueron expulsados del paraíso y de la presencia de Dios, como ellos quisieron, y tuvieron que aprender por su cuenta. ¿Y qué fue lo que aprendieron? Pues cosas buenas y cosas malas, porque en eso consiste el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay cosas buenas y cosas malas, pero buenas o malas son separadas de Dios, y ese es un problema. Tenemos que vivir entonces por nuestra cuenta. Sus primeros 2 hijos acabaron peleados y el mayor mató al menor. Más adelante vemos cómo el pecado se extendió tremendamente por toda la humanidad. La descendencia fue pecando cada vez más gravemente hasta que Dios se hartó de la humanidad y los barrió con un diluvio y le dio la oportunidad a una familia de prevalecer. Pero ni bien se habían bajado del arca, del barco que los salvó de la inundación, cuando Noé dio gracias, levantó un altar y luego se emborrachó. Y luego uno de sus hijos se burló de él. Y una serie de situaciones y nuevamente empieza lo mismo. Vemos que los hombres se confabularon para crear su propio imperio apartado de Dios e inventaron sus propios dioses. Es el camino de la muerte, siempre separado de Dios, valiéndose por sí mismos. Así ha caminado la humanidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y el hombre sigue eligiendo escuchar la voz sutil que lo engaña o escuchar la voz de Dios. En muchas ocasiones el Señor intentó hablar con los hombres, muchas ocasiones. Ya estando el Señor Jesucristo, que no es otra cosa que Dios, viene al mundo, se hace persona, está hablando con los suyos, con su pueblo elegido, para después dar vida a los demás. El Señor les pone un ejemplo que está en el capítulo 7 de Mateo. Si me pones, por favor, Mateo 7 en la versión Reina Valera, versículo 13. Mire, fíjese usted esta perspectiva que da el Señor Jesucristo de la vida. En unas cuantas frases, le da el sentido a la vida y dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos
son los que entran por ella. Lo que el Señor está diciendo es, hay un camino ancho que toda la gente camina, muchísima gente camina por allí. Es un camino ancho y la puerta es ancha, la gente le gusta caminar por allí, parece que está bonito, pero ese camino al final es perdición. Y no obstante, la gente camina por él. ¿Me pasa la que sigue? Pero hay una puerta estrecha y hay un camino que es angosto, pero que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de sí mismo. Recuerde usted, la semana pasada decíamos que Jesús dijo, yo soy la puerta por la cual entran las ovejas, yo soy el camino que lleva a Dios, el que cree en mí tiene vida eterna. Está hablando de sí mismo. Y entonces nuevamente el Señor Jesucristo enfrenta a la gente con la que está hablando con una elección. ¿Qué quieres? ¿Quieres encontrar el camino de la vida? Tienes que entrar por la puerta estrecha y caminar el camino angosto. No es fácil. No es fácil. Hay que rendir algunas cosas, hay que sacrificar algunas cosas. El otro camino es ancho, el otro camino se entra fácil, pero acaba en muerte. Escoge, ¿quieres la vida o quieres la muerte? Fueron muchísimos, miles de años después de este primer encuentro de Dios con el hombre, donde le ofreció la vida o la muerte. El hombre escogió la muerte. ¿Y qué hemos tenido desde entonces? Muerte, destrucción, perversión, destrucción, destrucción. Llega Jesús y pone el mismo planteamiento. Oiga, ¿qué actualización? Hace 2000 años se actualizó la cosa. ¿Qué quieres? El camino de la vida es estrecho, la puerta es angosta, pero el camino es de plenitud, es el camino de la vida. Existe otro camino, es ancho, todo mundo entra por él, pero su fin es perdición, es muerte, es destrucción. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, es el camino que conduce al infierno. Y la gente ha seguido eligiendo el camino, sus propios caminos, el camino ancho, en el cual terminan en destrucción y muerte. No sé, pareciera difícil de entender por qué ocurre esto. Le invito a que lea, no lo vamos a leer ahora porque es largo, el capítulo 1 y 2 de la carta a los Romanos. Pablo habla ampliamente de por qué la gente está viviendo en este camino de, digamos, siendo que el hombre es la cúspide de la inteligencia, ¿por qué vive como un tonto? En algún momento dado, el Señor dice allí que porque rechazaron a Dios, Dios los entregó a una mente pervertida y profesando ser sabios se hicieron necios. Es decir, es increíble que en el pleno siglo XXI, con tanto conocimiento, con tanta inteligencia, con tantas capacidades que tiene la humanidad, sigue escogiendo el camino de la muerte y rechazando a Dios. Es increíble. Personas inteligentes que por otra parte pueden hacer grandes logros, descubrimientos, inventos y lo que sea, siguen rechazando a Dios y siguen eligiendo el camino de la muerte. ¿Por qué es esto? Bueno, hay dos posibles explicaciones. Mire, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, ¿qué será? Verso 14, si me lo pones en Reina Valera, por favor. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué pasó? Cuando el Señor le advirtió al hombre que si escogía separarse de él, moriría, lo primero que muere es su espíritu. Las personas naturales, las personas normales, no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto les cuesta muchísimo trabajo entender las cosas espirituales. De hecho, no pueden. Dice la Escritura, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios y son locura para él y no las puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Y uno puede decir, eso me suena un poco raro. Mira, ahorita voy a regresar a este versículo. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. ¿Me pones el 3 y 4, por favor? En Reina Valera. Dice el apóstol Pablo, si nuestro evangelio, las buenas nuevas que traigo, está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Y por qué está encubierto el evangelio entre la gente que se extravía y que se pierde y que va rumbo a la muerte? Dice, porque en ellos, en esas personas que tienen velado el entendimiento, el Dios de este siglo,
El Dios de este mundo, el Dios de este cosmos, de este sistema que gobierna el mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces está hablando aquí de cuestiones espirituales. Por un lado, el hombre natural no tiene espíritu y le cuesta mucho trabajo comprender las cosas espirituales. Por otro lado, está, digamos, vulnerable ante las acechanzas de un mundo espiritual que desconoce, ni siquiera percibe. Es más, este mundo espiritual le ciega el entendimiento y ni siquiera puede ver las buenas nuevas de salvación. Y la gente puede pensar que eso es mentira y que eso no existe. Mire, el mundo espiritual es mucho más real de lo que usted cree. Y el hecho de que no perciba usted las cosas en el mundo espiritual no quiere decir que no existan. Le voy a decir algo. Usted ni siquiera sabe, no sé cuántos años tenga, pero usted le aseguro que la gran mayoría de las personas, a menos de que sea médico, le puedo asegurar que no sabe que usted contiene dentro de usted mismo una energía electromagnética que es lo que lo mueve. Esa es la energía que le permite pensar, sentir, moverse, hacer ejercicio y cualquier otra cantidad de cosas, inventar y todo. Todo tiene que ver con esta energía bioelectromagnética que se convierte en energía electroquímica. Así es como usted se mueve. Ni siquiera sabe cómo se mueven sus células, pero tiene que ver con todo eso. Usted no podría creer que sus células están en un estado negativo de milivoltios. Y para que usted pueda hacer casi cualquier cosa, tiene que haber una despolarización, es decir, un potencial de acción de la membrana para que la abra y la célula funcione. Y usted va a decir, ¿qué locura estás diciendo? Bueno, así como no entiende eso, si uno no es espiritual, no entiende nada de lo espiritual. No se trata de dar aquí clases de fisiología. Lo que estoy tratando de darles es un ejemplo de cuando no entendemos un área, nos suena rarísimo. Esto es medicina, pero casi en todas las áreas del conocimiento, si uno no es experto, oiga, se queda boquiabierto. En alguna ocasión, hace muchos años, cuando fui a comprar mi casa, el notario me leyó una cosa que yo no le entendí nada y me dijo, ¿está de acuerdo? Y yo no sabía si decir si sí o si no, pero no le había entendido nada de lo que leyeron. Y me dijo, si está de acuerdo, fírmele. Y le dije, oiga, licenciado, pero ¿cómo le voy a firmar si no le entendí ni jota lo que me dijo? Y entonces me dijo, tenga confianza, doctor. Todo está bien, así se debe de escribir. Ah, bueno, entonces le firmé. Qué bueno que no era mi testamento, ¿verdad? Total, compré la casa, pero en casi cada área del conocimiento así es. Y si usted platica con alguien que sabe de campo y usted nunca ha ido al campo, tampoco le va a entender. Hay cosas que no entendemos. El mundo espiritual está cegado para la mayor parte de los hombres porque todos son hombres naturales. Solamente, y digo hombres y mujeres, es decir, para la humanidad. El mundo espiritual no es percibido por las personas que no tienen el Espíritu de Dios. Para acabar de molar, si la persona está ciega a esto, todavía tiene encima un enemigo espiritual que le ciega el entendimiento y no le permite entender, ni percibir, ni creer. Ni siquiera sabe cuál es su condición. Sabe que hay una remota conciencia en todas las personas que les deja sentir cierta incomodidad cuando hacen algo inadecuado. Yo me imagino que todos estos funcionarios del mundo que se roban cosas y que cometen fraude y que hacen trampa, me imagino que en las noches algo les incomoda, me imagino. Sin embargo, siguen su vida de todas maneras. Y lo mismo que hombres que están engañando a su esposa, lo mismo que mujeres que están engañando a su esposo, y me imagino que cuando están en su cama, en la soledad, hay algo que les debe incomodar. Una conciencia que de alguna manera acusa, pero son incapaces de dar marcha atrás y de corregir el rumbo, porque el Dios de este siglo ciega el entendimiento de la gente. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Espíritu Santo? Bueno, la primera función que el Señor Jesucristo dijo que tenía el Espíritu Santo era que tenía que dar convicción de pecado. Mire, si no viene el Espíritu Santo y nos hace ver cuál es nuestra verdadera condición espiritual, no podemos creer en Jesús. ¿Me pones por favor otra vez este pasaje de, ¿dónde está? Juan 16. Juan, sí, 16, ¿verdad? ¿Te dije? Cuando el Espíritu Santo venga, verso 8, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Ahorita no me voy a meter con la justicia ni el juicio, solamente del pecado.
¿Y qué es esta convicción de pecado? Amado hermano, no se trata que uno diga, híjole, la verdad sí la regué. No, ahora sí me robé más dinero del que debería. No, hombre, así le puse una trampa a que pobrecito. Bueno, pues ya Dios me perdonará algún día. No, hombre, ahora sí me volé la barda, le puse a mi esposa los cuernos más que de costumbre. Y cosas como esas. No está hablando de eso. Está hablando de ver nuestra verdadera condición. ¿A dónde está nuestro fin? Las personas que caminan por este camino ancho que conduce a la perdición no se dan cuenta del final. Y si se lo dice uno, dicen que no es verdad. Porque sabe una cosa, están escuchando la voz equivocada. La misma voz que al primer hombre y a la primera mujer les dijo, no es cierto, no morirán. Es la misma voz que con los hombres del siglo XXI, con las mujeres del siglo XXI, les está diciendo, no es verdad. Lo que dice la palabra de Dios no es verdad. No es cierto. No te creas. Es cosas religiosas. No, hombre, eso está antiguo. Es la misma voz. Es el mismo engaño. Y a través de los miles de siglos, el hombre sigue cayendo en la misma trampa y eligiendo mal. Tiene que venir el Espíritu Santo para quebrantar el corazón de los hombres, darle convicción de pecado. Mire, yo sabía que pecaba. Muchísimas veces pequé y la conciencia me acusaba. Y a veces no podía dormir de las cosas que había hecho, pero después curaba mi conciencia de alguna manera, con algún pensamiento que justificaba, bueno, no sé qué, o incluso con cosas religiosas. Innumerables veces yo fui con un sacerdote para confesarme y me sentía de momento aliviado, pero volvía nuevamente la acusación y la condenación. Algo no estaba bien, aunque este hombre me había perdonado los pecados, la verdad es que yo no estaba arreglado con Dios, no sabía cómo arreglarlo. Finalmente, una noche, después de una muy mala relación que tuve con mi esposa un tiempo, decidí quejarme con Dios y entonces justificar mi causa. Y le doy tantas gracias a Dios porque esa noche se presentó su Espíritu Santo. Y entonces decidió hablar conmigo y mostrarme mi verdadera condición. Él me dio convicción de lo que yo era. ¿Cómo era mi vida exactamente delante de Dios? Yo me estaba quejando con Él, acusando a otros, echándole la culpa siempre a otros. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te revela la verdadera condición de tu vida, quién eres, cómo has vivido y a dónde vas, con una verdadera convicción. ¿Qué es convicción? Estar absolutamente en la certeza de que eso es cierto. ¿Sabe qué? Entré en pánico. Porque sabía que el futuro que me esperaba era la destrucción de mi vida. Lo único que yo me merecía era el infierno. Y entonces sí, entré en pánico. Entonces, y solo entonces, pude clamar al Señor Jesucristo y responder a la pregunta que Él hizo. ¿Quién dicen ustedes que soy? Y entonces, llorando, yo solo en mi cama, a medianoche o entrada la madrugada, le dije, Señor Jesús, te necesito. Necesito que me salves. Soy un pecador. Mucho te he ofendido. Mucho ofendido a mi Padre Dios. Necesito que me salves. Sálvame. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que Jesús necesita escuchar. Yo te necesito y tú eres el Salvador. Esa es la respuesta. Y eso solamente lo puede traer el Espíritu Santo. Esa es una de las principales y primeras funciones del Espíritu Santo. Traer sobre las personas convicción de pecado para que puedan proceder al arrepentimiento y a una reconciliación con Dios. Posiblemente vaya a hablar más cosas acerca de las funciones del Espíritu Santo en las próximas semanas. Pero no olvidemos esto. Y la semana pasada yo oraba con ustedes que podamos tener realmente una revelación del Señor Jesucristo. Para poder tener una revelación más plena de lo que es el Señor Jesucristo, necesitamos entrar con Él correctamente. Mire, no solamente es nuestro cuate, no solamente es nuestro hermano mayor, no solamente es nuestro pastor. Él es nuestro Salvador y es nuestro libertador. Y necesitamos clamar a Él como eso y decirle, Jesús, perdóname, ven y limpia mi vida. Ven y mora dentro de mi ser. Ven y habita en mí y límpiame, Señor. Eso solamente
se consigue, amados hermanos, cuando viene la obra del Espíritu Santo sobre las personas. Una vez que uno hace esa invitación a Jesús a morar dentro de uno, Jesús cumple con su compromiso y viene y mora en el creyente. Si me permite una última lectura, por favor, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos 2. El capítulo 2 de los Hechos narra el Pentecostés. Eso que la mayoría de los creyentes entiendan o conocen o han escuchado. La llegada del Espíritu Santo. En el verso 1 dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Todos los creyentes estaban en un mismo lugar. Jesús les dijo, quédense aquí y pónganse a orar. 50 días después de que le dio ese Jesús esa orden, después de la Pascua, 50 días después, viene Pentecostés. Es una fiesta judía. Ahí estaban. La gente venía de todas partes a traer sus ofrendas de lo que habían cultivado, la fiesta de las cosechas, las fiestas de las semanas. Y entonces estaban ahí muchísima gente invitada, pero esos creyentes estaban reunidos orando. Y dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento e impetuoso que llenó la casa donde estaban, y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas que el Espíritu Santo les daba capacidad para hablar. En el verso 7 dice que la gente de afuera estaba totalmente asombrada. ¿Cómo puede ser esto? Dice, todas estas personas son de Galilea, es decir, era un pueblito, como quien dijera aquí, un pueblito, no sé yo, Jaumá, Betula, lo que sea, un pueblito. Y están hablando en todos los idiomas que nosotros conocemos. En el verso 9 dice, habemos gente de Partia, o sea, los partos, los medos de Media, los elamitas de Elam, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, o sea, había griegos, había egipcios, de Libia, de Cirene, desde Roma hablaban también latín, y todos les estamos entendiendo. Es más, cretenses y árabes, y todos los oímos hablar en nuestro propio idioma, las maravillas que Dios ha hecho. ¿Qué pasa con todo esto? No sabían qué hacer. Alguien dijo, no, hombre, están borrachos. En el verso 14, Pedro dio un paso adelante junto con los otros apóstoles y les gritó, escuchen con atención ustedes, compatriotas, judíos, residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas. En el verso 22 dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, y con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes, mire qué palabras, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. En el verso 32 dice, Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la diestra de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal y como ustedes lo ven y lo oyen hoy. En el verso 36 dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Mire, aquí está el Espíritu Santo dando convicción de pecado. Y dice, de pecado porque no creen en mí. Recuerde usted, ellos rechazaron a Jesús. ¿Cómo lo rechazaron? Como su Mesías, como su Salvador, como el ungido de Dios, como el Cristo. Así lo rechazaron. Pero ahora el Espíritu está trabajando en el corazón de ellos y dice aquí, por lo tanto, Israel, sepan que a este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor
y Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos y le dijeron a él y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Estamos perdidos. Nos hemos dado cuenta de lo que hicimos. Vamos en el camino ancho. ¿Qué hacemos? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Vamos, hermanos, cuando Dios nos llama la atención, cuando Dios incluso nos pone disciplinas, siempre tiene otra mano para levantarnos y para darnos algo mejor. En realidad nos está sacando de la suciedad, de la inmundicia, del hoyo cenagoso, para ponernos en un lugar de gloria, de limpieza, de pureza, un lugar que es conforme a su santidad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu obra es maravillosa, es una obra eterna. Amado Dios, gracias porque envías a tu Espíritu Santo, Señor, para redarguir nuestro corazón y darnos una convicción. Te rogamos, Padre, que para todas aquellas personas que aún no te han conocido así, Señor, que no conocen a Jesús como su Salvador, Señor, les quebrantes con tu Espíritu Santo. Les des esa convicción, Señor, de cuál es su futuro cierto de caminar lejos del Señor Jesucristo. Y tú, amado Padre, con tu poder los levantes de allí. De este momento, Señor, de quebrantamiento, de arrepentimiento, de confesión, venga entonces la luz y la vida. Y que se decidan, Señor, de salir de ese camino ancho de muerte para entrar por la puerta correcta al camino angosto, al camino de la vida. Restaura, Señor, la capacidad, la libertad para elegir, para decidir, el libre albedrío que has dado a los hombres, Señor. Padre bueno, te bendecimos porque tu obra es maravillosa, Señor. Tu obra es maravillosa, Señor. Amén, amén. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor.